Sermón dominical. Padres imperfectos. Cuando los hijos conocen las debilidades de su padre. Dios nos guarde. Y Dios ponga paz en el corazón. Benditos los padres, los que están, los que han partido, los que dejan huella, los que dejan recuerdos. Y bueno, ya la Tota, mientras cantábamos, también nos hablaba de esos momentos alegres, donde todo anda bien, ¿cierto? Como que está todo controlado, pero también desde las ocasiones que nos descolocan, nos sacan de nuestra comodidad y nos hacen tambalear. Pero ahí está el Señor. Amén. Y también Nina, hace un rato atrás también leía el pasaje de Génesis 9 con la historia de Noé después de haber descendido del arca. Ahí en Génesis capítulo 9. Y el sermón de hoy tiene que ver con honrar a los padres, sí, pero también entender que como padres fallamos, no somos perfectos. Y la idea no es revolcarnos en el suelo, ¿cierto?, y lamentarnos de lo mal padre que somos, sino reflexionar en que hay uno solo perfecto y que tenemos la oportunidad de redimirnos y mostrarnos también tal como somos. En Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 23, dice que Noé comienza a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino que le dio la viña y se embriagó, se emborrachó. Y andaba desnudo, ¿cierto? Yo no sé qué tan desnudo andaba. Recuerden que en ese tiempo la desnudez no tenía tanto que ver con andar completamente ahí con toda con su humanidad expuesta. Tal vez, no sé, con una túnica menor o tal vez con un taparrabos, algo así. O probablemente andaba completamente desnudo, no lo sabemos. Independientemente cómo haya sido, fue vergüenza principalmente para sus hijos o para uno de sus hijos también que lo vio. Se nos cayó Noé, después de haber construido un arca, de haber estado ahí, el hombre que soportó años de burla, ¿cierto? Recuerde que la gente se burlaba de él por lo que estaba haciendo. ¿Cómo va a llover acá? El hombre que sobrevivió junto con su familia al juicio de Dios. Recuerde que todos perecieron, solamente se salvó Noé y los que estaban con él en el arca. Un hombre que, según el libro de Hebreos, ¿cierto?, es uno de los héroes de la fe. Por la fe Noé, ¿cierto?, cuando vio que se venía esto, construyó el arca confiando en Dios. Un héroe de la fe. Pilucho. Y yo no sé cuántos logros pueda usted tener en su vida. Tal vez la gente no lo va a recordar por lo que hemos logrado, sino que a veces cuando nos hemos equivocado. ¿Pasa así o no? Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero se pega una embarrada y la gente se lo va a recordar hasta el final de sus días. Así es nuestra reputación. Y así somos los seres humanos, ¿cierto? A veces felicitamos, pero cuando hay que poner el dedo en la llaga, ahí estamos. Bueno, la Biblia nos pone de ambas partes, nos expone a estos héroes de la fe, pero también nos muestra su humanidad, tal como somos. Eso me encanta de la Biblia, que no nos dora la píldora, ¿cierto? El otro día leíamos en el estudio bíblico el Salmo 88, decía, a veces uno lee los salmos para animarse, ¿cierto? Lea el Salmo 88, seguro que va a salir llorando de ahí. Me gusta la Biblia porque revela nuestra humanidad, y revela cómo somos, revela cómo es Dios, pero también expone nuestra humanidad y nuestra debilidad. Y hoy escuchamos un poco, ¿cierto?, cuando Nina nos compartía que Noé también tuvo su debilidad. Después de su mayor victoria probablemente, ¿cierto?, haberse salvado de un exterminio a nivel global, él y su familia,
No pasa un tiempo hasta que tal vez se relaja su corazón y se convierte del héroe a la vergüenza. Fin, ahí termina la historia. No termina ahí, ¿cierto? El hombre aparece vulnerable, aparece avergonzado, expuesto y peor delante de sus hijos. ¿Qué padre, qué madre quisiera? Nadie quisiera hacer pasar vergüenza a los hijos. Bueno, esta mañana leía que a veces los padres cometemos el error, así lo hicieron conmigo y así lo hago yo con mi hijo también, de avergonzar a los hijos contando chistes fome. ¿La pasaba leyendo, no? Que los papás cuentan chistes fome. Ya, pero hay una explicación psicológica detrás, no la voy a decir ahora porque hay estudios al respecto, que es una de las maneras de prepararlos para las vergüenzas del futuro. Los padres creo que cometemos ese, no digo error, es una licencia que nos permitimos de avergonzar a nuestros hijos, a veces contando un chiste, haciendo un truco, alguna cosa por ahí. Bueno, eso tal vez no son vergüenzas tan grandes, ¿cierto? Pero si hay algo que la Biblia nos quiere enseñar, y este es uno de los pasajes que nos enseña, hay muchos más en la Biblia, y muchos otros padres que no se comportaron de la forma más honrosa. Pero si algo nos quiere mostrar la Biblia es que incluso los mejores padres pueden ser imperfectos. Recordamos, ¿cierto? Tal vez ustedes recuerdan a los padres que ya han partido, los recientes y los que ya llevan varios años. Y podrán haber lindos discursos, pero sabemos que también eran humanos, ¿cierto? Y está bien. Y está bien porque eso somos. Y si no fuéramos imperfectos, ¿de qué tendríamos que arrepentirnos? ¿Qué obra haría Dios con nosotros si fuéramos perfectos? Pero hay un trabajo de Dios, pero eso queda para otro sermón. Es cierto, sí, que tal vez las mayores debilidades, como en el caso de Noé, aparecen después de una gran victoria. Noé podría haber pensado que la etapa más difícil de su vida había terminado. Ya después de esto ya nada más terrible podría pasar. Tal vez Noé pudo haber pensado. Pero se descuidó y apareció una debilidad humana. Tal vez una debilidad que nadie antes había visto. Un hombre fuerte, ejemplo, y se nos cayó. La debilidad de Noé no ocurre durante la construcción del arca, porque en ese momento era todo fortaleza, confianza en Dios, sino que aparece después. Y claro, en nuestros momentos ¿alguien ha pasado por momentos de que se siente muy poderoso espiritualmente? Así como que estoy pero con el Señor ahí, aferrado con todo. Nada me puede dañar. Yo creo que todos nos hemos sentido a veces superhéroes espirituales, muy fortalecidos en alguna etapa de nuestras vidas, ¿cierto? Pero también hemos tenido momentos en los que nos relajamos. Y ahí es donde vienen las crisis. Y todos nos relajamos. Hoy vamos a hablar acerca de los padres, pero creo que todos, padres, madres, hijos, todos cometemos errores. Pero quiero centrarme en eso, como hoy es el Día del Padre, es lo que quería traer en el sermón de hoy. Y algo que está en el pasaje acá y que no sé si es bueno, no sé si es malo, eso cada uno lo va a evaluar. ¿Quién descubre la desnudez de Noé? ¿Un vecino? ¿Su esposa? Son sus hijos. Y es interesante, como dice un hermano, dice el versículo 22, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Esto es algo que los hijos vamos a sentir, creo yo, la gran mayoría podrá decir, que los hijos vemos cosas que el resto de la gente no puede ver en nuestros padres. ¿Es así o no? ¿O no? Sí. A veces los hijos descubrimos o nuestros hijos descubren en nosotros cosas
que el resto de la gente no puede ver. Se lo informo. Yo como padre lo he sentido así, lo he recibido así, y también lo he experimentado en ambas direcciones. Yo siendo hijo y también siendo padre. Son nuestros hijos los que ven cosas que a veces el resto no ve. La iglesia puede ver al predicador acá adelante, ¿cierto? La sociedad podía ver a este hombre que sobrevivió al diluvio, pero los hijos vieron a un hombre vulnerable, a un hombre que también tenía debilidades. Y esos somos los padres también. El Carlos Ibáñez siempre en su sinceridad a veces me dice: Pablito, a mí me gustaría, o me gusta como tú eres porque eres un hombre así, como que me tiene en un pedestal. Y yo siempre trato de bajarme el pedestal de Carlito. Como que me pone muy alto a veces y yo digo, tú no conoces mi corazón realmente. Uno ve, ustedes ven de ahí nomás, ¿cierto? Pero ¿quiénes saben tal vez más mi intimidad, mis debilidades? Son mis cercanos y tal vez mi esposa y mi hijo son capaces de ver lo que pasa en la intimidad. Y han sido capaces de ver también mis miserias, mis debilidades. Y aún así siguen al lado mío, a pesar de todo. Increíble, ¿eh? Misericordia de Dios. Son nuestros cercanos quienes conocen nuestra verdadera condición tal vez mejor que cualquier persona. Los hijos probablemente conocen nuestros cambios de ánimo. Mi señora tiene que enseñarle a mi hijo: tu papá anda, ¿cierto?, cuando ando con la cabeza mala, que me pongo más porfiado, respondo tal vez o más mañoso. Y mi hijo se acerca así, suavecito, y ahí me abraza o se me embrasila, porque sabe que el papá anda raro. Y tal vez el resto de la gente no lo va a ver, pero ellos lo ven y lo sienten. Ven nuestros cambios de ánimo, conocen nuestras frustraciones, son capaces de ver nuestros errores, nuestras contradicciones, nuestras debilidades. Muchas veces nuestros hijos conocen nuestras debilidades mejor que el resto de las personas. No escucho los amén, pero tal vez está pensándolo usted todavía, diciendo, creo que sí. No sé si conoce, qué tanto conoce a sus padres. Hablamos de papá, pero también entiéndase padre y madre. Y yo lo sé porque he escuchado testimonios, ¿ah? Mi hijo me dijo tal cosa y conversó y no me había dado cuenta de esto hasta que mi hija me conversó esto. Y a veces los hijos son punzantes, lapidarios con nosotros. No tienen mucha misericordia. Cri, 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 cri. No sé, hermano, estoy hablando en ruso, en inglés. No sé si le ha pasado a alguien. ¿Le pasa a alguien o no? Gracias, hermano. No respóndame porque yo le digo, ¿eh? Pero es así, hermano. Los hijos a veces nos dicen las cosas y nos filtran mucho. Así es. Sí, nos dicen y nos filtran. Y a veces, perdónenme los hijos, yo también siendo hijo, se nos pasa la mano a veces. Y somos lapidarios con nuestros padres. No digo que los tratemos mal porque no los queramos, porque no los querramos, pues no los amemos. Y a veces nos falta un poco de delicadeza a los hijos, pero creo que conocemos las debilidades de nuestros padres y nuestros hijos las conocen las nuestras. Y a veces pueden ser, como le dije, bastante lapidarios en sus opiniones. Y si uno no supiera que hay amor detrás, tal vez no la aguantaría, la mandaría a andalar. Pero nos aguantan. ¿Nos aguantan o no? No sé. Bueno, ojalá que sí. A veces nos ha tocado a algunos hijos también hacernos cargo en algunos aspectos de la vida de nuestros padres cuando ya son mayores. Y a veces se nos pasa la mano. Yo lo he reconocido, lo he conversado, también lo hemos hablado en los estudios bíblicos.
y mi discurso al final, la reflexión final es, no nos olvidemos nunca que seguimos siendo hijos y ellos siguen siendo nuestros padres. Aunque a veces son porfiados y todo. Pero eso pasa en otra iglesia, no pasa acá. El otro día en el velatorio del hermano Carlos, creo que uno empieza a acordarse, a hablar y comentar, y siempre hablamos de los legados. ¿Cuáles son los legados de nuestros padres, los que han partido y los que aún están presentes? Al ver la historia de Noé, bueno, uno puede reflexionar muchas cosas, pero una de las reflexiones que podemos sacar es que el verdadero legado de un padre no es parecer perfectos, ¿cierto? Sino en enseñarnos cómo reaccionar frente a los problemas de la vida. Un padre reflexionaba una vez también y decía, Dios no nos manda a tener hijos perfectos, pero sí a ser padres perfectos, o tal vez a hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Uno lo da todo por los hijos, pero los hijos buscan sus propios caminos y toman sus propias decisiones, ¿cierto? Pero uno no puede decir, bueno, como él toma sus decisiones y sigue su camino, ¿qué saco yo con enseñarle? No cometa ese error. Usted enseñe siempre hasta el final. Y ojalá nos saquemos la careta de la perfección. Yo creo que ningún padre puede aparentar perfección e invulnerabilidad delante de sus hijos, porque nos conocen. No nos vamos a hacer los héroes delante de ellos, tal vez como los intocables, los que no se desmoronan, los que no se derrumban. Bienvenidos sean los padres que son capaces de derrumbarse delante de sus hijos, sin temor. ¿Quién más, quién menos los va a juzgar que sus propios hijos? Lo más importante no es que un padre nunca falla, sino tal vez lo importante es qué hace ese padre cuando ha fallado. Porque va a fallar, vamos a fallar. Pero lo importante es qué vamos a hacer cuando fallamos. La Biblia nunca enseña que debamos aparentar perfección. La Biblia nos invita y nos dice, sed perfectos como vuestro Padre, ¿cierto? Que está en los cielos es perfecto. Alguien podría tal vez pensar en esto y decir, bueno, no voy a ser capaz y que para qué me voy a esforzar siquiera. Yo creo que la invitación del Señor es a ir por esa perfección, sabiendo aún que no la vamos a alcanzar. Pero en la persecución de la perfección, en ese camino, hermanos, hay aprendizaje, hay conocimiento. Ningún corredor de los 100 metros planos logró un récord de un día a otro, comenzó con pequeños pasos. Ninguna cumbre se alcanza de un día para otro, probablemente hay preparación. Yo me estaba preparando para Cala de los Hornos y ahí quedé hasta la mitad. Pero nadie, es cierto, emprende un cometido y tal vez pensando rendirse a mitad de camino. Cansa el recorrido y Dios nos ha trazado este camino de perfección y Él ha prometido ayudarnos. Así que si bien es cierto, hermanos y hermanas también, no somos perfectos, pero Dios quiere que busquemos este camino de perfección, del que nos habla también Isaías, este camino de integridad. Así que lo importante es saber y reconocer ¿que vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. Pero lo importante es qué vamos a hacer cuando fallamos. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente al fallo? Muchos hijos no recuerdan a sus padres porque nunca se equivocaron. No, mi padre nunca falló. ¿Podrá alguien decir eso? No, porque los conocemos. Pero sí, tal vez recordaremos lo que fueron capaces de decir. ¿Cuáles son las palabras que tal vez más admiramos o podríamos admirar de nuestros padres? Algunas de ellas, no digo todas, pero tal vez que un padre diga, me equivoqué. Que un padre diga, perdóname. Que un padre diga, se me pasó la mano, no debí decirlo de esta manera. Que un padre diga, necesito
la ayuda de Dios. Y estas palabras enseñan tal vez mucho más que muchos discursos, ¿cierto? Y que muchos sermones también. De los hijos de Noé, uno vio su desnudez. Cam vio la desnudez de su padre. Pero sus otros hijos dice que caminaron hacia atrás para no avergonzarlo más a su padre. Sem y Jafet nos muestran el corazón de Dios. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados, y tal vez el amor y el respeto por su padre hizo que estos hombres caminaran de espaldas para no poner más vergüenza sobre los hombros de su padre. Nos muestra el amor de Dios también, que es capaz de tal vez saber que estamos desnudos, pero no nos va a avergonzar más, sino que en su amor va a cubrir nuestras necesidades. Noé nos recuerda que incluso los hombres más fieles tienen momentos de debilidad. Y Dios nos ayude. Si usted ve, hermanos y hermanas acá que nos paramos, y tal vez usted ve muchos ejemplos en nosotros, sepa también que tenemos nuestras debilidades, que no somos perfectos. Pero qué bueno que nuestros hijos no necesitan un padre perfecto, porque tal padre no existe. No existen los padres perfectos. Sí se acercan los que, o existen los que se acercan mucho, ¿cierto? Conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de que no somos perfectos y que quienes nos rodean tampoco lo son. No necesitamos un padre perfecto, pero sí necesitamos un padre que ame a Dios, que busque a Dios, que se arrepienta cuando ha fallado y que dependa de la gracia de Dios. Nuestra labor no es construir una imagen impecable, hermanos. Saquémonos de la cabeza, porque eso no va a pasar. No podemos fabricar una imagen de perfección, mucho menos delante de nuestros hijos. Y probablemente quien busque ese camino en algún momento se va a caer, porque es como pisar sobre cáscaras de huevo, ¿cierto? En algún momento nos vamos a caer. Pero como decía anteriormente, lo importante es qué vamos a hacer cuando hayamos caído. Nuestra meta tal vez como padres es reflejar a Cristo. Mi meta, por lo menos, delante de mi hijo, es reflejar a Cristo. Es reflejar el amor de Dios. Y creo que mientras más crece mi hijo y más viejo me pongo, más entiendo a Dios. No lo entiendo a cabalidad, pero he llegado a comprender a este Dios como Padre, con esa paciencia con la que Él me aguanta, con el amor que me profesa el Padre. A pesar de cómo soy y a pesar de mis decisiones, Dios me ama entrañablemente, como su hijo. Y sé que lo voy a defraudar, y sé que voy a fallar, y sé que como padre también fallo. Pero tengo que mirar al Padre que está en los cielos. Y cuando fallemos, porque todos fallamos, mostrar a nuestros hijos dónde se encuentra el perdón, la misericordia, la restauración y la esperanza. Dios bendiga a los padres. Dios nos bendiga a los que somos padres. Y nos enseña el Señor cada día más también. Y los que somos hijos, amemos entrañablemente a nuestros padres también. Tomemos lo mejor de nuestros padres, porque inevitablemente nos parecemos a nuestros padres, inevitablemente. Y hagamos lo mejor con ese ejemplo que hemos recibido de ellos. Amén. Cierra sus ojos. Padre de luz, cantábamos, descendiste del cielo para enseñarnos, para amarnos. Como padres terrenales, Señor, tal vez apuntamos muy alto si nos quisiéramos parecer a ti. Pero podemos ser un reflejo de tu amor. Tal vez somos copias imperfectas de lo que eres como Padre.
Pero queremos hacernos, Señor, el propósito de parecernos a ti, si en algo pudiéramos parecernos. Tenemos enseñanza, tenemos tu palabra, tenemos tus promesas, tenemos los ejemplos, tenemos la paciencia que tu palabra nos muestra y nos enseña. Que podamos actuar en consecuencia, Señor, también y ser tal vez no los mejores padres del mundo, pero sí los mejores padres que nuestros hijos pueden necesitar. Gracias por este tiempo, gracias por este día en particular. Que cada padre sea muy bendecido en este día. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.